para honra y gloria de Él, vamos a estudiar y vamos a ver un mensaje de la Escritura. Los asesinos tienen que huir, hermanos. Caín tuvo que huir después de que mató a su hermano. Porque ellos se van a sentir perseguidos por eso que hicieron. Porque la lógica es pensar que el que mata tiene que morir. Y Moisés sabía eso. Y él entiende que su único escape, la única manera de salvar su vida es escapar, es huir, es irse lejos. Y toma su camino al desierto. Allá en el desierto él se va a casar y va a conseguir esposa y va a tener una familia y va a trabajar en el desierto. Y en Éxodo capítulo 3 vemos a un Moisés que está trabajando y está resignado a su vida de miedo, porque él tiene miedo regresar a Egipto, porque él es un asesino en Egipto y se acostumbra a vivir con el miedo, a ser un hombre miedoso. Y en Éxodo capítulo 3 vemos que él, resignado a su vida en el desierto, él se acerca a una montaña, y en esa montaña, que era conocida por la gente de alrededor como el monte de Dios, dice que estaba apacentando Moisés las ovejas de su suegro, de Jetro. Dice, las llevó y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Dice, ¿por qué causa la zarza no se quema? A ese momento él no entiende por qué está mirando aquello. Hermanos, ese momento es un momento impactante en la vida de Moisés, porque representa algo que él nunca ha visto, representa un encuentro que está teniendo con alguien que no es de este mundo. Y ha llegado a un monte que se llama Monte Horeb o Monte Sinaí, que es el mismo, hermanos. Horeb significa desierto, significa solitario. Y realmente era un monte, si el monte que se cree que era el monte Sinaí, que el que menciona la Biblia, es un monte lleno de piedra, donde hay muy poca vegetación. Y es un monte de no mucha altura, sin embargo, es un monte desierto. Y a ese monte llegó Moisés, sin embargo, él llegó como un hombre que teme a los hombres. Sin embargo, ahí se está encontrando al Creador. Y hay la manifestación de Dios en su vida. Vamos a ver qué papel jugó este monte en la vida de Moisés en este momento. Y quiero que veamos el papel de este monte. Y el primer papel, o la primera figura del monte que tengo, es una monte del encuentro. Así podríamos llamar al monte Horeb, el monte del encuentro. En ese monte, hermanos, Moisés va a recibir una visión de parte de Dios, de alguien a quien él no conocía, alguien que él nunca jamás había platicado con él. Dice por ahí la Escritura
que él escucha una voz, versículo 4, Moisés, Moisés, y él responde, heme aquí, versículo 5, le da una instrucción, versículo 6, viene la presentación. Qué bonito, hermanos, la presentación. Yo soy el Dios de tu padre, Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Soy el Dios de Abraham, de Isaac. Soy el Dios de Jacob. Dicen inmediatamente que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Fíjense qué impacto en la vida de Moisés en ese monte. Es el monte del encuentro, hermanos. El primer encuentro entre Moisés y Dios. Yo no puedo menos que acordarme de Saulo cuando va camino a Damasco y mira aquella luz que lo deja ciego y escucha la voz diciéndole: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero antes de eso le dijo: Saulo, Saulo, ¿verdad? Así es. 2 veces le habló el Señor Jesús a Saulo. 2 veces le habla Dios a Moisés, Moisés, Moisés. Hermanos, el encuentro con Dios ocurre en el monte Horeb para Moisés. Es un lugar donde hay que responderse una pregunta. Miren, la pregunta a usted le pueden hacer y a mí me pueden hacer cualquier pregunta en la vida. Y cualquier pregunta ninguna va a ser tan importante nuestra respuesta como que le voy a hacer y que se contestó Moisés y se preguntó Moisés en ese momento. Es: ¿quién es Dios? Ese encuentro con Dios le sirve a Moisés para pensar: bueno, ¿quién es Dios? ¿Quién es el que me está hablando? Y esa respuesta va a cambiar su vida. Miren, el monte Horeb, el monte Sinaí, es el monte del encuentro con Dios mismo para Moisés. También es el monte del encuentro con la realidad. Moisés se dio cuenta, cuando tiene miedo de mirar a Dios, él se da cuenta de su fragilidad y se da cuenta con quién está hablando. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, y soy el Dios de Jacob. Eso le pone a Moisés en una realidad donde dice: bueno, entonces ¿quién soy yo para estar delante de Dios? Tanto que Moisés tiene miedo de mirar a Dios. Dice que cubre su rostro inmediatamente. Hermanos, ese monte más adelante va a ser el monte del encuentro con aquellos que hemos dejado de ver. Mire Éxodo capítulo 4, versículo 27 al 31. Dice: y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Hermanos, el monte Horeb o el monte de Dios fue un punto para encontrarse con Dios, pero también fue un lugar de encuentro con aquellos que hemos dejado de ver. Aarón y Moisés se habían separado muchos años antes. Cuando Moisés se fue huyendo al desierto, dejó de ver a sus parientes, dejó de ver a su pueblo, porque él, aunque criado como egipcio, él sabía claramente que él era de aquellos a los que estaban siendo maltratados. Seguramente Moisés conocía a sus familiares, porque no hay un vacilo en este capítulo 4, al encontrarse con Aarón, su hermano, tienen un encuentro emotivo, donde hay un beso de por medio. ¿Sí? Cuando te da gusto volver a ver a aquellos que has dejado de ver en mucho tiempo. Hermanos, el monte Horeb es un punto de encuentro, no nada más con Dios, sino con aquellos que hemos dejado de ver mucho tiempo.
Es aquellos que te da gusto volver a mirar. Eso es el monte Horeb para Moisés. En Éxodo capítulo 18, hermanos, ahí a las faldas de ese mismo monte, miren, usted sabe, leemos los que estuvimos estudiando la historia de Moisés. Acuérdese que Moisés se divorció de su esposa, es decir, se separó. Cuando Dios le habla a Moisés, Moisés toma el camino y deja a su esposa con su suegro, deja a sus hijos, y él va a cumplir la voluntad de Dios. Pero cuando él regresa y que ya han logrado liberarse de los egipcios por ayuda divina, llegan otra vez al monte Horeb, llegan a Sinaí, y ahí ocurre un encuentro. Dice el capítulo 18, versículo 5: y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, esto es Horeb. Por eso les digo que Horeb representa no solo el encuentro con Dios, representa el encuentro con personas que amamos, con personas que hemos dejado de ver y que queremos y anhelamos volverlos a ver. Eso representó Horeb para Moisés, un punto de encuentro, no nada más con Dios, sino con aquellos que amamos. Entonces quisiera que pusiéramos en nuestra mente estas tres palabras. Número 1, el monte del encuentro con Dios y con aquellos que amamos, aquellos que son nuestro pueblo, aquellos que son nuestra familia. Número 2, el monte Horeb representó otra cosa para Moisés. Mire en Éxodo, en el capítulo 3, versículo 6, ya lo leímos ahorita. Hasta ahorita Moisés había sido un hombre que le temía mucho a los hombres, que tenía miedo que lo mataran, que le tenía miedo al faraón. Sin embargo, aquí en el versículo 6 vemos un cambio en la mentalidad de Moisés. En el versículo 6, la última parte, dice: entonces Moisés cubrió su rostro, dice, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Lo que tenemos aquí, hermanos, es unos segundos significados para ese monte. Y es otra palabra. Es el monte de la transformación. Porque Moisés es transformado de ser un hombre que teme a los hombres a un hombre que teme a Dios. Porque ahora sabe con quién está hablando, ahora sabe quién está ahí y sabe del poder de Dios. Y ahora Horeb se transforma, en Horeb Moisés se transforma en otro hombre. Miren, era un hombre miedoso, era un hombre que no quería hablar. Muchas cosas le daban miedo a Moisés. Sin embargo, en Horeb empieza la transformación de Moisés, que no fue de un día para otro, no. Se va a llevar varios años transformar a Moisés, pero el punto de inicio, hermanos, es Horeb. Es el monte de Dios, es Horeb. Allí en Sinaí, él empieza a cambiar su mentalidad. Dice: yo ya no voy a temer a los hombres, yo solamente voy a temer a Dios. Un temor reverente empezó a haber en él. En Éxodo, en el capítulo 34, vemos algo acerca de esta transformación. Miren, cuando Moisés recibe por segunda ocasión las tablas de la ley de parte de Dios, ahí en la última parte, fíjense, del 27 en delante: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras
he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Dice el versículo 29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Hermanos, tuvieron que taparle la cara a Moisés de tanto que le brillaba. Hermanos, esto es una manifestación de la transformación que ocurrió en Moisés. Por eso les digo que el monte Sinaí, el monte Horeb, es el monte de la transformación. No es nada más el monte del encuentro, sino que también transformó a Moisés en un hombre valiente. Empezó a transformar en un hombre valiente, pero también físicamente se notó ese cambio de haber platicado con Dios, la divinidad resplandeciendo en su rostro. Cuando algo muy bueno nos pasa, hermanos, se nos nota en la cara, se nos nota en la mirada. ¿Han visto ustedes la cara de alguien que se saca la lotería? No le pueden borrar esa sonrisa. ¿Han visto la cara de un recién casado? No le pueden borrar esa sonrisa. Hermanos, alguien que ha perdido un familiar, su cara triste dura por mucho tiempo. Sus ojos, puede sonreír con la boca, pero ustedes miran sus ojos, su semblante está triste. Bueno, cuando hay cambios grandes en nuestra vida, se nota en nuestra cara. ¿Estás enfermo?, me dicen cuando miran mis ojeras, porque se nota, ¿verdad? Hermanos, las cosas grandes que pasan en nuestra vida se notan en nuestro rostro. En la cara de Moisés, el brillo por estar delante de Dios se notaba desde lejos. Y eso era parte de su transformación, el haber estado con Dios y hablar con Él. Y eso le dio autoridad delante del pueblo. Eso hizo que los demás del pueblo creyeran lo que Él les decía y buscaran obedecer a Dios, al menos temporalmente, cuando Él desciende. Incluso ellos se arrepienten del mal que han hecho. Hermanos, porque vieron la transformación de Moisés. En Horeb, hermanos, ocurre algo más, ya no con Moisés. Y es el tercer punto que quiero que veamos ahí. En el tercer punto, acerca del monte, que es el último de la introducción, hay una palabra que dice restitución. Restituir algo, hermanos, es regresarle algo a alguien. La restitución es volver a tener algo que perdiste. Si usted pierde algo y se le restituye, es que lo va a recuperar. El monte Horeb representó restitución también, pero ya no para Moisés. Representó restitución para Elías. Vamos a ver en el primer libro de Reyes, ahí en el capítulo 19, donde está esta historia de Elías, de las últimas historias de Elías.
que es en el Reyes capítulo 19. Sabemos la historia de los profetas de Baal y cómo Elías, después de esto, después de este encuentro con los profetas de Baal, Elías ha caído en depresión, hermanos, porque él se siente triste porque alguien lo quiere matar. La reina quiere matarlo, la esposa del rey. Y él sale huyendo, igual que Moisés sale huyendo. Y salen huyendo por su vida. Dice el versículo 3, viendo pues el peligro, dice, se levantó y se fue para salvar su vida. Vemos a otro hombre que teme por su vida. Teme que otros hombres lo maten. Este es un profeta de Dios, este es Elías. Dice que se fue por el desierto y se sentó debajo de un árbol. Y él quería morirse y le decía a Dios, quítame ya la vida. ¿Para qué vivo? No tengo razón de estar vivo, yo no soy mejor, no he podido ser mejor que mis papás, le decía a los jóvenes. La otra vez que platicábamos, decía que gran responsabilidad ser mejor que los papás. Y esa la sentía Elías. Decía, es que quiero ser más que mi papá. Y vio que no pudo y dijo Elías, pues mejor me muero. Y se acostó debajo de un árbol deseando morirse. Después aparece esa comida de parte de Dios, esa torta que le dio, y el ángel que viene y le motiva y le dice, come, levántate y come, porque un largo camino te espera. 40 días y 40 noches caminó Elías. ¿Saben a dónde llegó? Al monte Horeb. Llega al mismo monte donde llegó Moisés hace años, hace muchos años. Y Elías llega a ese monte y ahí va a ocurrir algo. Dice ahí, dice camino de 40 días y 40 noches. Dice el versículo 8, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Llega al mismo monte, hermano, donde Moisés bajó brillando de su cara. Llega al mismo monte donde Moisés había subido antes y vio el árbol encendido que no se consumía. Ahora llega Elías, cansado del camino, fortalecido físicamente por aquella torta que se comió. Pero ¿saben para qué lo preparó Dios? Para tener un encuentro con Dios. Ahora fortalecido, él estaba listo para estar delante de Dios. Y Dios se manifiesta de 3 maneras, hermanos. En 2 de las cuales dice que no estaba Dios. Pero luego ese viento tan apacible y delicado. Y recibe una noticia Elías. La noticia que recibe, hermanos, en ese monte, está por ahí en el versículo 15, y que le dijo Jehová, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi, ungirás por rey en Israel, y a Eliseo hijo de Safat, de Abimeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Hermanos, la restitución significa que, espérate Elías, tú todavía eres mi profeta, tú todavía tienes 3 trabajos que hacer, a ti todavía no te toca morirte, todavía tienes algo que hacer, y esa es la restitución que recibe Elías. ¿Dónde? En el monte Horeb.
Estos tres eventos, hermanos, que ocurren en el monte Horeb, son recordados más adelante en el Nuevo Testamento. Es hecho una referencia a estos eventos, pero la vamos a ver. Es en Hebreos, en el capítulo 12. Del versículo 18 en adelante viene una enseñanza a los hebreos y a nosotros acerca del monte Horeb. Y dice: porque ustedes, dice, no se han acercado al monte que se podía palpar. Nos está diciendo a nosotros. Ustedes no se han acercado al monte que se podía palpar. Hermano Emilio, usted no se ha acercado. Hermano José, no se ha acercado al monte físico. O ha estado en Sinaí, o ha estado en Horeb, hermano Saúl. Hermano Juan, ¿ha sido a Horeb? No, y es lo que nos está diciendo a nosotros. Ustedes no se han acercado a un monte físico. Dice, ustedes no se han acercado a agarrar ese monte que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, aquella delante de la cual el pueblo de Dios estuvo. Dice, ustedes no se han acercado a aquel sonido tan fuerte que iba en aumento, que no lo podían soportar. No se han acercado a eso, dice el versículo 19. Dice, es que aquellos que estaban allá en el monte Horeb no pudieron soportar, dice, el sonido, no pudieron soportar la voz de Dios, dice el versículo 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Dice, si aún una bestia tocaba el monte, debería ser apedreada o pasada por dardo. Dice, tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Dice el versículo 21, el 22, sino que os habéis acercado. Esta es nuestra realidad y es la explicación. Dice, ustedes, Iglesia de Cristo, de Vista Hermosa, ustedes se han acercado al monte de Sión. No nos hemos acercado a Horeb, no nos hemos acercado a ese monte. Dice, ustedes se han acercado al monte Sión, hermanos, la cual es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es la Jerusalén espiritual. Dice, ustedes se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén. Sí, pero no aquella que está en guerra siempre. No. Dice a Jerusalén, la celestial. Lo explica aquí. Dice, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ángel significa, hermanos, mensajero. Y usted y yo somos mensajeros de Dios con las cosas que hacemos. Y no somos los únicos. Hay otras huestes que no vemos, que son espirituales, que están del lado de nosotros, que estamos a favor de Dios. Dice, ustedes, iglesia, se han acercado a este monte. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ven qué bonita la enseñanza, hermanos, el monte Horeb. El monte Horeb nos representaba a la iglesia, porque es un lugar donde existe el encuentro con Dios, donde existe el encuentro con aquellos que adoramos a Dios, aquellos que son nuestros hermanos en la fe, aquellos que dejamos de ver por un tiempo y luego nos reencontramos aquí. Y decimos, como decía el Salmo aquel, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque nos alegramos juntos cuando nos reunimos como iglesia. Porque nos ponemos contentos de que adoramos a Dios. Por eso es un lugar de encuentro, no nada más con Dios, sino con aquellos que amamos. Con aquellos que nos aman.
La iglesia es un punto de encuentro también, es un lugar de transformación, donde Dios cambia las mentes de las personas, donde no es lo que se predica aquí lo que cambia, sino que es la palabra de Dios. Es decir, no son las palabras en sí del hombre, es lo que está escrito aquí lo que cambia las conciencias, la que nos redarguye de pecado, la que nos enseña que por más justos que nos creamos, realmente somos pecadores y que necesitamos el arrepentimiento y el perdón de pecados. Por eso es un lugar de transformación, la iglesia. Y es un lugar de restitución, hermanos. Porque cuando nacimos, teníamos una bonita comunión con Dios. Por eso aquellos que mueren siendo bebés, siendo niños, no tienen que ir a ningún lugar, hermanos. No existe. No existe el purgatorio, hermanos. De los tales es el reino de los cielos. Aquellos que se vuelven niños, por eso dice hay que volverse niños, hermanos, porque nosotros cuando crecemos perdemos esa comunión con Dios. Nos volvemos pecadores y nos separamos de Dios. Y es necesaria la restitución, hermanos. Y eso ocurre en el monte Sión celestial, que es la iglesia. Por eso es importante la iglesia, hermanos, el cuerpo de Cristo, porque es un lugar donde ocurren estas tres cosas. Donde podemos volver a tener aquello que habíamos perdido. Donde podemos volver a tener la comunión perdida con Dios. Dice el versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, dice. Y dice el 24, ¿a qué más nos hemos acercado cuando nos acercamos a la iglesia? Dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y luego dice, una exhortación para nosotros, la iglesia. Miren, que no desechen, hermanos. Y a mí también me dice, al que habla y no es a mí. Dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, dice, mucho menos van a escapar si ustedes desechan al que amonesta desde los cielos. Hermanos, Dios nos habla a través de su palabra, amonestándonos, diciéndole, mira, estás fallando aquí, tienes que corregir esto en tu vida. Si lo tenemos en poco, hermanos, es desecharlo. Y no nos vamos a quedar sin recompensa si lo hacemos. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Dice, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, dice, sino también el cielo. Y esta frase dice, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, dice, para que queden las inconmovibles. Hermanos, esto nos indica la seriedad con la cual debemos tomar la relación con Dios. La seriedad con la cual debemos tomar esos tres eventos que han ocurrido en nuestra vida, dice, porque no nada más estamos poniendo en riesgo lo que se ve, es decir, estas cosas que van a ser removidas, sino incluso aquellas que son espirituales, es decir, teman aquel que no nada más puede acabar con su cuerpo material, dices, teman aquel pues que puede acabar con nuestro cuerpo espiritual. Eso es la enseñanza, hermano, es lo que nos está diciendo aquí el escritor a los hebreos, y termina diciendo el 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Dónde, hermanos? A la orilla del monte, donde ocurren esas cosas. ¿Dónde es? En la iglesia. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la iglesia? Vamos a llegar, vamos a tener gratitud
Vamos a servir a Dios, dice, agradándole con temor y reverencia, dice, porque nuestro Dios, termina diciendo, es fuego consumidor. Hermanos, bendecidos somos porque tenemos acceso al monte Horeb ya no, sí, al monte Sión espiritual, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En ella hay bendición. No es aquí la iglesia, hermanos, no es el edificio. Es más, no somos ni nosotros, nada más. Nosotros somos parte de la iglesia. Pero la iglesia es algo más sublime, más grande. Es el cuerpo de Cristo. Son los representantes que dejó Cristo en la tierra. Entonces, si nos hemos acercado ahí, participemos de esas 3 bendiciones, igual que Moisés participó de ellas, y Elías. Y recordemos que acercarse al monte de Dios es tener esa bendición en nuestra vida. Dios les bendiga. Vamos a cantar un canto de invitación que nos lleve a reflexionar si acaso estamos aprovechando